Bueno, como todos los viernes, lunes y miércoles, está conmigo el ingeniero José Blandón. Tema de hoy, ingeniero, una marcha con una cobertura mediática y una asistencia no esperadas. Y obviamente esto marcará un antes y un después de las medidas de presión de sociedad civil versus este gobierno. Y pareciera que tienen, como dicen los boxeadores, la quijada bastante suave, ¿no? Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia. Un placer compartir con ustedes. Antes que nada, quisiera darle una breve reflexión sobre lo que ocurrió anoche en Niza, en Francia. Nuevamente el mundo se convulsiona y lo primero que debo hacer es enviar mi solidaridad al pueblo y gobierno francés. Igualmente hacerlo extensivo porque nos olvidamos que hace unas semanas Bangladesh fue sacudido por un acto criminal de esta naturaleza, igual que fue Turquía, Estambul, igual que es diariamente Irak, donde por decenas mueren todos los días, lo mismo que pasa en Siria, lo que pasó incluso en los Estados Unidos, en la discoteca y los últimos asesinatos, lo que pasó en Bélgica. El mundo está ahora mismo virtualmente en una tercera guerra. Virtualmente estamos en una tercera guerra. El Papa Francisco había hablado de la tercera guerra y este es un escenario múltiple. Ayer escuchaba al general French, que es uno de los generales que tuvo a cargo de la inteligencia norteamericana militar, en un vehemente discurso en la cadena Fox, hablar en forma dura para mí y tan vehemente y poco usual en un general de un ejército tan poderoso. Estuve de acuerdo con su conclusión. Lo que no estuve de acuerdo fue en la elaboración de su argumentación. La conclusión de él, que yo comparto con ustedes hoy, es que debemos pensar estratégicamente. Nosotros no podemos seguir pensando coyunturalmente. El mundo está en una tercera guerra. Y en consecuencia debemos pensar cómo enfrentar la guerra estratégicamente. Pero debemos saber cómo salir políticamente de esa guerra. No se sale de una guerra con más guerra. Se sale de una guerra con más política. Sin haber tirado la piedra en el avispero de Irak y de Afganistán, además de todo este gran dominó que se vino abajo con la primavera árabe, es decir, hizo el área realmente peligrosa y terminó de enredar ya un mundo de por sí complicado. Claro, porque hay un poder global que toma decisiones que afectan a nuestros países sin consultarnos. O sea, esta intervención en estos países que tú has señalado fueron ideadas en los poderes globales. Sin medir las consecuencias de ningún tipo. Y las consecuencias de eso las está pagando los otros países donde la migración descontrolada es producto de esa destrucción de estos estados, pero además el odio acumulado por todas estas destrucciones, porque una bomba que cae en Siria no mata a ISIS. No, mata a todo el mundo. Lo que encuentre. No es que la bomba tiene un artefacto que distingue quién es el de una célula terrorista y quién no. Mata a niños y niñas y inocentes, entonces genera un odio que se ha establecido a lo largo del mundo. Esa situación global del mundo tiene efecto en nuestro país. Y eso me lleva a la segunda conclusión. De manera que para mí la primera cosa que quiero decirle a ustedes es que nuestros gobernantes y nuestros dirigentes deben acostumbrarse de ahora en adelante a pensar estratégicamente, dejar de estar actuando coyunturalmente y sin visión, porque nos vamos a complicar más. Fíjate lo que pasó aquí en la marcha. En mi experiencia política, yo siempre mido las marchas primero por la cantidad de gente que asiste. Claro. Y creo que fue una marcha exitosa en términos de la asistencia. Dos, mido ahora el contenido de la marcha en función de sus consignas. Entonces ahí había una mezcla de consignas porque quienes estaban convocados a esa marcha por sus consignas era básicamente la militancia ortodoxa, para decirlo de alguna forma, o fundamentalista de ciertos sectores de la iglesia y de la iglesia católica, todos compitiendo por quién era más radical con respecto al manejo de la sexualidad. Eso es a lo que yo quería llegar, porque tal vez, y no sé si es un fenómeno solamente panameño, pero esta radicalización del Islam no está llevando a la radicalización, por ejemplo, decían en Israel, cada vez
los judíos ortodoxos ocupan más puestos en el gobierno, quieren más espacios políticos en las tomas de decisiones. Está ocurriendo también con las iglesias evangélicas, es decir, no estamos viendo una radicalización de todas las religiones monoteístas, para decirlo de alguna forma, y obviamente la del Islam se está viendo más radical porque están están provocando muertos y está provocando atentados. Sin duda alguna, el simplismo del radicalismo. Claro. Se está imponiendo ante la frustración colectiva de los llamados estados fallidos. O sea, el Estado como tal no está resolviendo los problemas de la gente. Como consecuencia, eso da paso a que los radicales de cualquier tendencia, de derecha o de izquierda, lleven a los países a crisis. Mira lo que acaba de pasar en Inglaterra. El radicalismo nacional, porque en la situación actual, el nacionalismo es lo más perverso, el nacionalismo entendido en función del aislamiento de que yo soy nación, soy más poderosa que Europa. Los ingleses consideran que Inglaterra es más fuerte y más importante que Europa. Que sola que los otros 27. Entonces, eso llevó a Gran Bretaña a una crisis, a una de las más grandes crisis en este momento, que tiene un gobierno que nadie sabe para dónde va. Bueno, y ahora con este ministro de Relaciones Exteriores menos. Bueno, ahí ya tienes una idea de lo que está ocurriendo en nuestro país. Ahora, para volverte a la marcha, allí hubo un ganador, ¿sí como no? Se impuso el radicalismo y de las sectas, de las iglesias, ¿no? ¿Sí? Y algunas son sectas. Y algunas son sectas. Con respecto al Estado. El perdedor de esa marcha fue el Estado panameño, ahora representado en el actual gobierno. ¿Y por qué creo que es el perdedor? Porque el gobierno, en una marcha que vamos a suponer que fueran 15.000, 20.000, yo no me pongo a discutir boberías de que ahí pueden haber 15.000. Creo que la marcha fue exitosa en su convocatoria. Suntran ha hecho marchas exitosas igual que esta. No han tenido cobertura. Pero no han tenido la misma cobertura, pero allí lo que se demostró, y todos los que estaban ahí tenían el derecho a protestar y a dar su punto de vista. Yo no tengo ninguna objeción de ningún tipo a que expresen su punto de vista, pero el Estado, expresado en el gobierno actual, no tuvo la capacidad de conducir esta discusión. Y reitero que perdió el gobierno porque la responsabilidad de la salud pública de los sectores más vulnerables de la sociedad es del gobierno por constitución. No se la puede traspasar a nadie ni la puede dejar a que se maneje en forma, ¿cómo se llama?, al azar o a los radicalismos fundamentalistas, ni políticos, ni ideológicos, ni religiosos. Entonces ahora esto baja a primer término, a primer debate, y no va a haber ley. Sí, no va a haber ley. Pero no va a cambiar la realidad. Escuché incluso a algunos dirigentes de esa marcha decir que ellos estaban apoyando a las niñas embarazadas. Y yo me pregunto, ¿cuántos de los que estaban en esa marcha van allá a las casas de las niñas cuando paran a cuidarle sus hijos? Sí, la misericordia de no hablarle una tina con 4 pampers y un jabón. El peligro de lo que pasó, este radicalismo que pasó ayer, es que eso se traslada a otra fuente de confrontación que la estamos viendo ahora, que es la lucha en los educadores. Yo pienso que primero hay una realidad. No veo capacidad en las finanzas del gobierno, salvo deteriorar nuestra imagen financiera, con peligros muy grandes para toda la economía, para asumir los costos de los acuerdos pactados en la administración Martinelli. No veo esa capacidad financiera, sobre todo en una economía cayendo en términos de crecimiento. Pero los educadores tienen una ventaja. Este evento del miércoles, con su reacción casi inmediata de miedo por parte de las fuerzas de gobierno, de retroceder inmediatamente sin dar la batalla, sí, abre las expectativas de los educadores, y no tengo la menor duda que si el gobierno no cede a las pretensiones de incrementos salariales, vamos a tener una huelga. No será la primera vez que tengamos una huelga. No veo cuál es el dramatismo, si va a haber huelga, que ha habido huelga hasta de 100 días de educación. Sí, sí, sí. Y bueno, se afectará la educación. Yo les pregunto a ustedes. Observemos lo que pasó en el diálogo de salud pública de este gobierno, en donde yo señalaba la semana pasada, el miércoles, que cuando los gremios se reúnen con el gobierno
para reformar la salud o se reúnen con el gobierno para reformar la educación sin los actores fundamentales del objeto de la reforma, en este caso los pacientes y la sociedad, y acá los estudiantes y los padres de familia, no hay reforma. ¿Qué pasó en el ministerio, en el sector salud? Incrementos exorbitantes de salarios a cambio de cero reforma sanitaria, solo promesas. E incluso un decreto que le asume a una comisión funciones que no le mandata ni la ley ni la Constitución. Y ese decreto que le da a una comisión de los gremios médicos funciones de definir políticas, es un decreto violatorio de la ley y la Constitución. Fíjense lo que le estoy diciendo. Y ahora los maestros, de los cuales yo siento un profundo respeto, igual que por los médicos, claro. Pero eso no es el punto en discusión. El punto es que las políticas públicas se deben definir por quien aspiró a dirigir el Estado. Y fíjese usted, por ejemplo, esta es la segunda conclusión de la mañana de hoy. Así como dije que debemos pensar estratégicamente, yo creo que se requiere mayor valor político, mayor capacidad, mayor inteligencia y mayor compromiso con el pueblo para hacer reformas sanitarias, reforma educativa, reforma judicial y reforma constitucional, que para estar persiguiendo al expresidente Ricardo Martinelli y a los dirigentes de Cambio Democrático. Se requiere mayor valor para hacer esto, que esta es la base de lo que necesitamos. Panamá necesita una reforma educativa. Nosotros no podemos seguir manteniendo a nuestros educadores al margen del desarrollo nacional. Nosotros tenemos que convertir a nuestros maestros y profesores en los actores principales de la transformación social. Ningún país se transforma si no hay un cambio radical en la educación, si no hay un cambio radical en la salud pública, si no hay un cambio en la Constitución que permita un sistema político mucho más transparente, mucho más mucho menos vertical también. Exactamente, menos presidencialismo y más horizontalidad en la toma de decisiones. Y fíjese lo que la gente está reclamando en el país. Esa es mi tercera conclusión de la marcha. La gente está reclamando participación. O se la damos o se la toman. Entonces, es esto, mejor cada vez que el gobierno logra diálogos en la que participe de verdad la sociedad, todos ganamos. Cada vez que el gobierno hace diálogo entre un grupito y el poder, perdemos todos. ¿Usted sabe cuánto le costó al Ministerio de Salud y al sector salud estos ajustes salariales? ¿No? Vaya, pregunte y mire el presupuesto. ¿Qué cambio siente usted en salud con estos aumentos? Ninguno. Si le damos a los maestros estos sin transformación, y fíjese, yo leí el comunicado del gobierno. Cuando vamos a la parte monetaria somos específicos, pero cuando vamos a la transformación de la calidad de la educación, somos vagos. Muy etéreo. Vamos a tomar, vamos a acordar qué vamos a hacer en el futuro. No. O lo hacemos de verdad, o no lo hacemos. Entonces, yo pienso que si el gobierno no actúa estratégicamente, es decir, si no vislumbra, porque todo lo que está pasando en el mundo, y tú que trabajas en los medios y eres periodista, Fernando, todo lo que pasa en el mundo, lo que pasa en Francia, lo que pasa en Inglaterra, porque estamos tan comunicados. Todo va a tener repercusiones. Tiene efecto en la psiquis colectiva de la nación. Entonces, todo este debate de la sexualidad indica, por ejemplo, en los medios sociales, ¿qué está indicando? Una confrontación de insultos. Diferir se ha convertido, y si yo estoy en contra de alguien, me comienzan a escribir que si yo soy tal o no tal. Entonces comenzamos a usar el insulto en vez del argumento. Claro que estos temas llenos de mucha emoción, mucha sensibilidad, se prestan para los radicalismos. Y es muy fácil ser radical. Pero con la educación de nuestros hijos, por ejemplo, y se usan argumentos de que tanto la ley como las guías lo que quieren es perpetuar, quedarse con la patria potestad. Sí. Entonces, cosas que no están ni en la ley ni en las reglamentaciones. Pero, ¿cómo se movilizó la gente? Con una campaña de miedo. Entonces, cuando el miedo es el instrumento de la movilización, la sociedad está en peligro. Quedo con esa. Don José Blandón, bueno, y tú,
¿Hay huelga o no hay huelga? Yo creo que si el gobierno no cede, y no veo cómo pueda ceder, vamos a tener huelga. Pero a mí, en realidad, si hay huelga o no, a mí no me preocupa. Yo no soy tan extremista en pensar... Sí, pero eso no es meterle más candela a una olla de presión que está Claro, a punto de bullir. claro que sí. Pero si hay huelga o no hay huelga, ¿qué prefieres tú? Sí. ¿Que nosotros enfocemos el problema bien o que comenzamos a ceder? Porque si el gobierno cede aquí, la escalada de presiones sobre incremento salarial no se va a detener. Entonces uno se pregunta ahora responsablemente, ¿está la economía panameña en capacidad De hacer aumentos generales. de hacer aumentos de esta naturaleza? No está, hombre, digámosles la verdad a la gente, no usemos subterfugio, no estamos en capacidad de hacerlo. Y si hay huelga, bueno, tendremos que asumir que haya huelga, porque ¿qué vamos a hacer? Entonces, yo lo que digo es que, mire lo que pasó con la marcha. No había terminado la marcha y ya estaban todos los diputados entregando las armas. Estaban entregando las armas. ¿A santo de qué? ¿Eso hizo un gran bien a la democracia? No. Eso hizo que el radicalismo se imponga como modelo de la democracia. No, en una democracia, si la mitad está a favor y la otra mitad no está a favor, el que tenga un voto más gana. Fíjese usted en los tratados Torrijos-Cartes, que el viceministro lo señaló aquí. Cuando nosotros fuimos al referéndum de los tratados, el 65% de los panameños votó a favor, el otro 35% votó en contra. Cuando hicimos el referéndum, y el que votó en contra tenía el derecho a votar en contra, y nosotros no perseguimos al que votó en contra. Cuando se hizo el referéndum para la construcción del canal, el que votó en contra tenía el derecho de votar en contra. Le voy a dar un ejemplo histórico. El doctor Belisario Porras se opuso a la independencia de Panamá. Pero él estaba pensando en ser presidente de Colombia. Pero él fue expulsado. Se le quitó la nacionalidad. Constitucionalmente, claro. En 1903 a 1904 fue expulsado del país. El doctor Belisario Porras fue presidente 3 veces de la república a la que él se opuso su separación de Colombia. ¿Qué significa eso? Bueno, que ese era un derecho que él tenía. Las democracias no se fortalecen cediendo inmediatamente ante la presión, porque el derecho de tutelar el bien de los niños y niñas es una responsabilidad del Estado. Y esa concesión no se la puede traspasar al gobierno simplemente porque, bueno, vamos a hacer una gran consulta. Cuando tú dices eso es porque tú no vas a resolver absolutamente nada. Bueno, ingeniero, feliz fin de semana. Igualmente. Nos vemos el lunes.